Sánchez Ramírez. En este video abordaré la pregunta número 1 sobre los fundamentos del Big Data y explicando las diferencias entre los tipos de datos y presentando un caso práctico de recopilación. Bien, empecemos. En el Big Data se refiere a la gestión de datos masivos y complejos, caracterizándose por el volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. En la variedad se clasifican los los datos en tres tipos, que son estructurados, no estructurados y semiestructurados. Los estructurados son datos organizados, fáciles de procesar y almacenar típicamente en bases de datos relacionales. Los no estructurados carecen de formato definido e incluyen texto, imágenes o video, requiriendo el procesamiento completo. Y en los semiestructurados poseen cierta organización como archivos JSON o XML. Y aquí podemos ver la tablita de datos estructurados, no estructurados y semiestructurados. En características tenemos organización, almacenamiento, ejemplos y procesamiento. En datos estructurados, en la organización, son altas y tablas rígidas. Quiere decir que tienen un formato muy rígido que no les permite moverse tan libremente. En los datos no estructurados son bajos y sin formato definido, o sea que estos no tienen nada de definido, o sea, no puedes meter cualquier cosa y no va a pasar nada. Simplemente va a tener que estar de aquí para allá, desparramados aleatoriamente. Y en los datos semiestructurados serían intermedias, etiquetas y metadatos. Quiere decir que tienen semi-estructura, pero no muy rígida como los datos estructurados. ¿Y en dónde se almacenan estos tipos de datos? Por ejemplo, los datos estructurados son bases de datos relacionales. Datos no estructurados son almacenamientos distribuidos no SQL. Bueno, en almacenamientos no distribuidos son las nubes. Después siguen los no SQL y los data lakes. Y los datos semiestructurados se almacenan en bases de datos orientadas a documentos, gráficos y no SQL. Y en los ejemplos, en datos estructurados pueden ser tablas SQL y hojas de cálculo. En los datos no estructurados son textos, imágenes, videos, audios y PDFs. Y en los datos semiestructurados, como previamente ya les dije, son archivos JSON, JSON y XML. Y los archivos de registro de los logs con etiquetas. Y su procesamiento de datos estructurados es sencillo y eficiente. Los datos no estructurados son complejos, requiere técnicas avanzadas, NLP, visión por computadora, relativamente sencillos y se aprovechan las etiquetas. Y quiero hacer una aplicación práctica. En esto les voy a explicar qué es lo que se va a hacer. En un entorno laboral, que sería la infraestructura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el AIFA, se utilizaría esta clasificación de datos para manejar los logs de los dispositivos de red. ¿Para qué? Para resolver la saturación de almacenamiento por los logs de red cuando los pasajeros se quieren conectar a la red. Se utilizarían estas herramientas para recuperar los logs estructurados dentro del Catalyst Center, que es donde tiene todos los datos de la red. Y en los datos no estructurados sería del tráfico de web, donde todos los pasajeros se conectan, qué páginas web, cuánto tiempo estuvieron conectados, etc. Esto generaría un impacto. ¿Por qué? Porque es una mejora en el análisis de seguridad y la optimización del ancho de banda para todo el aeropuerto. Y para finalizar, si identificamos un dato estructurado o no, no define la tecnología que usaremos. Para su tecnología que usaremos para su almacenamiento y análisis. Siempre recomiendo mapear las fuentes de datos antes de elegir la infraestructura. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.